Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. La Iglesia de Cristo. En esta ocasión, basado en 1 Corintios capítulo 4, del versículo 18 al capítulo 6, versículo 20, nos servirá para que hoy comprendamos la importancia de la santidad en la Iglesia y la necesidad de la disciplina bíblica y cómo estas prácticas traen un auténtico crecimiento y gloria a Dios. Hay un contexto importante que se ha estado mencionando referente a la situación que se vivía en la iglesia de Corintio, la cual era rica en dones espirituales, pero inmadura en su carácter. Pablo escribe para corregir errores muy graves, incluyendo el orgullo, la inmoralidad y la falta de disciplina. Por eso Pablo, consciente de la obra que el Señor le había permitido realizar en este lugar y sintiendo la responsabilidad como un padre espiritual, tiene que abordar estos temas en donde para algunos les es difícil tener que tocarlos y hay quienes prefieren evadirlos dejándolo en manos de alguien más. Pero Pablo ve la importancia de corregir estos graves errores y sobre todo porque al estar consciente de la gran necesidad y la problemática, esto implicaba un grave problema para la iglesia. De esto nosotros estaremos aprendiendo estas importantes lecciones y deseamos en el Señor que al considerarlos podamos también ver la importancia del papel que el Señor nos concede dentro de una iglesia, la iglesia de Cristo. Es por eso que deseamos, hermanos, que al meditar en estos 3 capítulos podamos comprender el papel y la urgencia que demanda el saber que tenemos una amplia responsabilidad en la iglesia de nuestro Señor. Regresando a la porción y al contexto en el cual nosotros nos encontramos analizando y estudiando, vemos que en la iglesia se había envanecido. Imitemos la forma de cómo Pablo toca este tema y no queriendo ser juez, sino más bien remarcando lo que ya les había enseñado y poniendo delante del Señor la forma en la cual Él interviene no es por el hecho de quererse mejor o marcar el error bajo su punto de vista, sino el punto grave que Él menciona en esta porción es que aún la inmoralidad había llegado dentro de la iglesia, un tema en el cual dice en esta porción no debiera ser un tema dentro de nuestros hermanos, pero estaba sucediendo. Es por eso que trata de ejemplificar esta situación que se ve y surge el tema de la disciplina, en el cual nos refleja y nos hace entender que la disciplina no es un acto de dureza, sino un acto de amor impartido por aquel que no se cree mayor o superior, sino aquel que ama a sus hermanos, ama a sus hijos espirituales y consciente del propósito de la disciplina es que pueda haber prevención, corrección, una formación, aun cuando para algunos este concepto ha sido totalmente alejado de la realidad. Algunos creen que la disciplina es
ejercer un castigo, una sentencia, pero olvidan el propósito que tiene que ver con la acción que llevará a aquel que está en el error a ser restaurado. Y en la forma en la cual no solamente es señalar y marcar una sentencia, sino también la actitud que implicará un trabajo, que implicará tiempo, implicará oración, implicará sufrimiento, pero por amor de aquellos a quienes se les desea corregir, implicará un compromiso total que sin oración y sin el contexto que Pablo manifiesta, será totalmente difícil ver una restauración como el Señor demanda y espera para nosotros. De tal manera que nos hace ver que una disciplina es necesaria si queremos que pueda existir un crecimiento, que pueda haber madurez, que pueda haber el aprender y comprender las faltas y los errores, y así poderlos corregir e evitar que el error continúe o, sobre todo, que lleguen consecuencias graves a causa de un error. Es por ello que al contestar en nuestro cuaderno, vemos la importancia de comprender qué es la disciplina en la iglesia y cómo ésta, ante el pecado, implica a cada uno de los miembros que lo conforman tomar conciencia y tomar cartas en el asunto, porque el pecado contamina y afecta a todos, de tal manera que podemos ejemplificarlo al ver que alguien cercano a nosotros tuviera algo en sus manos que pudiera ser empleado para dañarse, sin duda alguna, no cambiaríamos nuestra vista o nos alejaríamos, sino todo lo contrario, nos apresuraríamos a evitar que llegue a una desgracia. De la misma forma, respecto a este tema, debemos ver el papel que el Señor espera de nosotros. Es triste ver que en esta iglesia se habían unido para tolerar, para hacer de la vista gorda, para dar por sentado que era algo común dentro de el ambiente en la cual ellos habían crecido. Al pensar en este lugar geográfico y como ya se nos había aclarado antes, la presencia de la idolatría, de la inmoralidad, era tan amplia, pero esto no podía excusar a esta iglesia, porque habían escuchado y entendido el mensaje de salvación, de tal forma que por eso también está el punto importante, que la iglesia de Cristo debe mantenerse pura, santa, para así agradar a nuestro Señor. Por eso la preocupación de Pablo acerca de lo que estaba sucediendo en este lugar. Y vemos en esta porción, pensando en el capítulo 5, algunos ejemplos en donde manifiesta un caso muy específico y no en un supuesto, sino una afirmación tal que implicaba tomar cartas en el asunto, como el hecho de que un hombre tenía una relación inmoral dentro de la iglesia. Y lo peor de todo es que la iglesia lo había permitido, o en otras palabras, lo había tolerado. Y esto nos hace ver que el pecado no debe ser ignorado, ni mucho menos tolerado dentro de la iglesia. La iglesia debe actuar con celo santo y mantenerse puro. La disciplina será el medio en el cual será la única forma de restaurar al pecador. La disciplina bíblica es aquella que ayuda a proteger a los miembros de esta iglesia y evitar el contagio del pecado. Un cuerpo limpio glorifica a Dios y tiene así el cuidado pertinente que el Señor demanda y espera
por aquellos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. La iglesia no puede ni debe ser indiferente ante el pecado, y más cuando dice amar a sus hermanos, cuando se tiene la tarea de imitar a nuestro Señor, aquel quien por amor se dio. Y pensando en este mandamiento, nos pidió que nos amáramos unos a otros. Y esto implica orar, implica velar por su grey y sobre todo mantenernos dignos de aquella gran oportunidad que nos ha concedido al formar y pertenecer al cuerpo de Cristo. En el capítulo 6 anexa cómo había hermanos quienes tenían pleitos, y no solamente ello, sino que tuvieron que llevar estos casos ante el juez. Esto es otro tema que en la actualidad es algo que se desea evitar, que los conflictos internos puedan llegar a una solución antes de tener que escalar y que esto le quite la gloria a Dios a causa de conflictos humanos, o más bien por actuar humanamente, queriendo tener la razón y evitando a considerar y contemplar que lo que el Señor espera y demanda ahora que nosotros tenemos su palabra. Esto es importante y clave para aprender el día de hoy que la iglesia debe resolver sus asuntos con sabiduría en base a la palabra del Señor y no en tribunales seculares. Y además, el mal testimonio que se da en estos casos daña a la imagen de la iglesia. Es importante la unidad de la iglesia, por ello debe ser protegida, y cada uno de nosotros es ahí donde entra nuestro papel y el cuidado que tenemos que tener. Pidamos sabiduría a Dios para ser guiados en cada decisión y para que nuestras relaciones no se vean rotas ni que genere divisiones, sino que fomenten la unidad en el Señor. Solo así podremos dar un testimonio claro y preciso de lo que el Señor espera y desea de su iglesia redimida. También podemos observar la importancia de cuidar que los creyentes justificados, los creyentes no podemos justificar la inmoralidad con falsas ideas de libertad. ¿Qué quiero decir? En nuestro tiempo actual podemos observar tantas líneas y corrientes perversas que el enemigo ha permitido que el creyente moderno pueda tomar como estandartes para justificarse, para ampararse ante un evangelio pobre basado en palabras humanas, en una religión popular, pero que no tiene nada que ver con lo que el Señor estableció y mandó. De tal manera, no puede haber inmoralidad dentro de nuestras ideas, en nuestros pensamientos, y que esto justifique o ampare a cualquier actitud o situación pecaminosa que pueda surgir dentro de nuestra iglesia. Nosotros no podemos hacernos de la vista gorda, no podemos minimizar aquello que puede ofender, lastimar y perjudicar a la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Nosotros, como parte de la iglesia, como parte del templo de nuestro Señor, implica un compromiso permanente, mantenernos puros y tener un dominio propio. De tal forma que leemos en el capítulo 6, versículo 20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. La santidad no es opcional para la iglesia, es parte de su identidad. Y esto es donde la disciplina ayuda para que se vea un crecimiento auténtico. Para concluir, veamos el provecho de la disciplina en la iglesia. La disciplina limpia, separa la levadura que contamina a todos. El objetivo de la disciplina no es excluir o proceder a asignar un castigo, sino es el hecho de restaurar con gracia, con amor y con preocupación hacia mi hermano. El mundo ve a Cristo reflejado en su iglesia. La disciplina protege que ese reflejo sea conforme a las Escrituras y no conforme a lo que yo pudiera idealizar o considerar, o aún que un concepto religioso pueda determinar. No son un criterio de reglas humanas, sino es lo establecido en la palabra de Dios. Y la disciplina nos permite tener una responsabilidad, un temor reverente a Dios, porque nos da una formación de madurez y de entendimiento de lo que nuestro Señor anhela y espera de los suyos. Por ello, el versículo clave en esta lección es este, 1 Corintios 5:7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Hermanos, no nos quedemos con ideas raras, diferentes a lo que la palabra de Dios nos muestra, y ocupémonos en la parte que el Señor nos ha concedido. No hagamos menos, ni toleremos, manifestemos una sincera preocupación por nuestros hermanos, por la iglesia. Deseamos que en esta lección nos podamos quedar con cuán importante es la disciplina en la iglesia y que ésta debe fomentar que nosotros manifestemos las características de un hijo de Dios, la cual implica pureza, santidad, pero aún más que podamos presentarnos ante nuestro Señor como unos auténticos creyentes, para que así, cuando nos acerquemos a nuestro Señor, nos vea como auténticos adoradores, en espíritu y en verdad, que es una de las tareas que se nos ha dado hoy como creyentes. La Iglesia de Cristo hoy requiere disciplina, edificación y santidad, pero para que esto se logre, requiere nuestras oraciones, requiere que nuestras manos se pongan a trabajar y que no busquemos excusas ni pretextos para agradar a nuestro Señor. Cuidémonos de que no venga el orgullo a nuestra vida, que con ciertas actitudes o reacciones no estemos tolerando el pecado dentro de la iglesia, y aún más, que no demos un testimonio errado al mundo de lo que es seguir a Cristo Jesús. Oremos. Señor nuestro, te damos gracias por la oportunidad que tú nos concedes, y aun cuando estos pasajes son amplios y hay un gran contraste acerca de una iglesia en una situación totalmente difícil, qué grato es saber que hubo un siervo tuyo que se preocupó, que se involucró corrigiendo, exhortando y
disciplinando a aquellos que lo necesitaban, para que tu nombre no fuera blasfemado y para que quedara muy claro la demanda y la gran responsabilidad que implica para aquellos a quienes tú has redimido, que se mantengan, que no permitan al enemigo sembrar aquella levadura que genere grandes problemas de división, de separación y detalles tales como podemos encontrar en esta porción. Ayúdanos a no omitir ni minimizar lo que es un pecado y sobre todo los efectos que estos pueden generar contaminando y dañando a tu iglesia. Ayúdanos a ser valientes para tener que hablar, para tener que cuidar de tu rebaño, pero sobre todo cuando es necesario tener que disciplinar, hacerlo en la forma en que tú mostraste misericordia y amor, de tal manera que no sea un proceso eterno o largo, sino algo que fomente al más pronto arrepentimiento y corrección de aquel que ha fallado. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.